Bienvenido a la penúltima semana del curso Introducción al Evangelio de San Juan, presentado por el Seminario Bíblico en BMA. Esta semana estaremos leyendo sobre el ministerio o el papel del Espíritu Santo, especialmente encontrado en el Evangelio de San Juan. La lectura de esta semana son de los apuntes 20 a 22 o 23, y adicionalmente en las páginas 47, 48 y 49 de los apuntes que les damos a ustedes encontrarán un pequeño estudio sobre el papel del Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras por el Dr. Paul Enns. No tiene específicamente que ver con el Evangelio de Juan, sin embargo es interesante en cuanto a la obra del Espíritu Santo. La lectura de la semana del Dr. Morris viene del capítulo 8 sobre el Espíritu Santo y contiene mucha información, mucha explicación. Juan es uno de los evangelios que nos dice mucho sobre el Espíritu Santo. Los otros sí hablan mucho del Espíritu Santo en la vida de Jesús, Marcos, Lucas y Mateo. De hecho, que en los apuntes ustedes van a encontrar casi todas las referencias al Espíritu Santo en los sinópticos. No obstante, en Juan encontramos al Espíritu Santo no solamente en el ministerio del Señor Jesucristo, pero también trabajando en los discípulos, lo que Él va a hacer por y para nosotros. Encontramos al Espíritu Santo en capítulo 1 de Juan. Juan ve al Espíritu Santo que desciende como paloma sobre Jesús. Esto probablemente ocurrió después de que Jesús había estado 40 días en el desierto, donde el Espíritu Santo le había empujado antes. Ya después viene al Jordán y Juan le ve, le reconoce finalmente por la visión del Espíritu Santo que viene sobre él a su bautismo. De adelante vemos al Espíritu Santo trabajando en las vidas de otras personas. En el famoso capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos a Jesús hablando con el fariseo Nicodemo. Y dice a Nicodemo que si uno no hace de agua de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso de nacer de agua y espíritu siempre es difícil de entender. El Dr. Morris trata de explicarnos, y lo hace muy bien, que probablemente está diciendo el que no hace del semiente del espíritu, o sea, del nacimiento espiritual, no hablando de un bautismo del agua, ni tampoco hablando de un nacimiento natural, sino un nacimiento por el espíritu. Encontramos luego en el capítulo número 7, capítulo 4, Jesús dice a la samaritana que Dios es espíritu. En este caso no está hablando del Espíritu Santo, sino que la naturaleza de Dios es espíritu. En capítulo 7 dice que el Espíritu Santo no había dado todavía a los creyentes, pero cuando Él venga, del creyente vendrá ríos de agua viva. Luego comenzando el capítulo 14 y 16, especialmente Jesús habla mucho del Espíritu Santo. Usa la palabra parakletos. Parakletos es alguien llamado al lado de. Jesús dice que va a dar a los discípulos, cuando Él se va a dar otro parakletos, consolador. Es la palabra traducida en español. Otro significa yo soy uno y vendrá otro igualmente, exactamente como yo. Luego la llama al Consolador, al Paracletos, le llama el Espíritu de verdad, y luego el Espíritu Santo. El Dr. Morris significa, o habla del hecho de que habla del Espíritu Santo como santo, significa no es un espíritu cualquier, un espíritu común, sino es el Espíritu perfecto. En capítulo 16, el Espíritu Santo comentará al mundo del pecado, del arrepentimiento. El Espíritu Santo va a ayudar a los discípulos a recordar las cosas que Jesús había dicho. Y luego en capítulo 20 Dios dice del Espíritu Santo, Él sopla sobre sus discípulos diciendo recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no aparece por la primera vez solamente en el Nuevo Testamento, sino ha actuado desde el principio de la Biblia, porque Dios es Espíritu Santo, Dios es Padre, Dios es Hijo. Entonces, pero en Juan vemos muchas cosas muy interesantes de Él. Interesante también el otro uso que encontramos de parakletos. Encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1.
donde decimos si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no hemos pecado, pero si pecamos tenemos abogado. Aquí la palabra paracletos es traducido en español por abogado. Es la presencia ayudadora de Dios para con nosotros. Y ese Espíritu Santo es abogado no tanto por nosotros, sino es abogado de Jesús. Jesús es nuestro abogado que aboga por nosotros, es nuestro amigo en el corte. Podemos pedir perdón y Él nos ayuda a hacerlo. La discusión de esta semana tiene que ver con explicar el papel del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Juntamente con estas 400 páginas, palabras mínimas, también hay que hablar un poco del Espíritu Santo antes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre hoy, en la era nueva, y la era antigua del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo, que vino para dar testimonio de Jesucristo, el Espíritu de verdad, Paracletos, el que está llamado a nuestro lado para ayudarnos. Que Él nos ayude mucho en esta penúltima semana de la clase.